dice grupo de laboratorio. Este grupo de laboratorio, todos son el laboratorio 2, ¿verdad? Esto sería de defecto. Esto sería 02, el mismo laboratorio, ¿verdad? Y porque este grupo de laboratorio corresponde al grupo teórico. Aquí no tenemos dos divisiones de laboratorio. Entonces aquí colocan mi nombre y aquí en el orden como hemos dicho, ¿verdad? El carnet en orden alfabético de menor a mayor, ¿verdad? Aquí. Y colocan aquí los apellidos, nombre y la firma, esos déjenlo vacío, ¿verdad? Eso es porque este tiene el mismo formato que se viene usando aquí por año, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a completar? Esta tabla que está aquí. Esta tabla es lo elemental y en adelante van a responder unas preguntitas que aparecen aquí. Entonces, veamos. ¿En qué va a consistir este cuadro resumen? Ustedes tienen aquí unos objetos que yo les he colocado con imágenes, que sería una similitud de lo que ustedes verían en el laboratorio. ¿Qué es esto que está aquí? Solo necesito que me digan porque le vamos a poner, si quieren, un nombre y después ustedes lo van a describir en qué consiste. ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llama eso que ustedes logran identificar aquí? ¿Qué logran identificar qué es? Más técnico sería cilindro hueco. Un cilindro, si le queremos agregar todavía, porque ser metal es distinto que ser de otra naturaleza o de otro material, metálico hueco, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un cilindro metálico hueco. ¿Sí queda claro qué es eso? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente objeto o al siguiente elemento. ¿Qué sería el otro que ustedes ven aquí? Esto es ¿alguien logra identificarlo? Le vamos a poner igual el nombre técnico, ¿verdad? El nombre técnico se lo vamos a ir poniendo y usted lo que le va a agregar en la parte de abajo va a ser la descripción. La descripción. Porque hay que describirlo igual, o sea, describir es con palabras lo que usted está viendo ahí. Eso que aparece ahí es un qué con agua, ¿verdad? Agua es lo que tiene adentro. ¿Qué es eso? Es un recipiente con agua. Ahora, ese recipiente tiene un nombre porque este en sí mismo también es un instrumento de medición. Entonces, esto es un beaker con agua. Beaker con agua. Y beaker se escribe así. Porque el beaker en sí mismo también es un instrumento de medición de volúmenes, en el caso particular de estos líquidos. Porque puede ser, digamos, un vasito con agua y un vaso no tiene escalas para medir, ¿verdad? Un vaso, usted agarra un vaso, una taza, es también un recipiente, pero normalmente, salvo algunas que ya son para cocina, se ha fijado que tienen graduaciones y tienen unidades para poder establecer medidas. Vale. Entonces tenemos un beaker con agua. Usted lo que va a hacer aquí abajo es describir qué es lo que ve aquí. Usted ve un beaker que tiene, en general, ¿verdad? Ciertas características. Por ejemplo, esto es cilíndrico. Pueden haber otros tipos de recipientes con agua que tengan otras características, igual que acá, ¿verdad? Vamos al tercer objeto. Este ya le coloqué, lo corté así con una representación de qué es, pero quizás se la voy a quitar porque no concuerda ¿cómo se llama? El nombre ahí. El nombre sí, pero no tiene acento y además en los otros les hemos puesto otro tipo de fuente, por decirlo así. Vale, esto es un péndulo simple. Ya lo tenía en la descripción de la imagen que había buscado. Ajá, ahora, ¿qué me pueden decir del péndulo simple? Esto es un péndulo simple. Díganme los elementos que lo integran porque ya hablé de un sistema mecánico. Este es el sistema mecánico. ¿Qué elementos integran un péndulo simple? Los elementos que integran un péndulo simple, ¿cuáles son? ¿Alguien puede decirme qué integra un péndulo simple? ¿Qué logran identificar ahí? Porque eso es lo que van a describir precisamente aquí abajo. Ustedes abajo van a describir cómo explican el fenómeno, en este caso el fenómeno porque tiene que ver un movimiento, ¿verdad? ¿Cómo explicarían eso?
ya vamos a terminar con la explicación. Sería aquí, por ejemplo, la magnitud es la masa. Permítame. La masa. Lo que yo no puedo hacer es colocarle masa al agua o al beaker, masa a la esfera y masa al, digamos, a la cuerda. No, eso yo no puedo. Si ya uso la masa, ya no puedo volver a usar el término masa. La magnitud masa ya no se puede usar. Pero completemos esto. Díganme ustedes, ¿la masa es una magnitud base o derivada? ¿La masa es una magnitud base o derivada? Vale, entonces hemos dicho que la magnitud es, por ejemplo, la masa, la clasificación es base. Una unidad de medida puede ser el kilogramo. Habría que ver en algún momento qué tan grande o qué tanta masa pueda tener para ver si en realidad lo más apropiado sería el kilogramo o sería el gramo, ¿verdad? Eso depende. Y ahora, ¿qué instrumento utilizarían para medir este cilindro hueco? ¿Qué instrumento? ¿Con qué instrumento se mide la masa cuyo resultado esté en kilogramos, por ejemplo? Entonces aquí sería, por ejemplo, fíjense que básculas son normalmente para mediciones de masa muy grande. En este caso, por ejemplo, sería una balanza. Usted puede poner una balanza digital, una balanza análoga, una balanza de precisión, una balanza de triple brazo. Es decir, usted, como para eso ha investigado antes sobre los instrumentos, sabe las variaciones que hay, porque una báscula está diseñada más específicamente para mediciones de valores más grandes. Ahora, por ejemplo, lo único que no se puede repetir otra vez es la masa. Pero si usted escribe aquí unidad de longitud o altura o algo, entonces eso es base, ¿verdad? O sea, lo único que no se puede repetir es esto. De ahí todo lo demás, pues si son, la mayoría que encuentra son magnitudes base, pues va a ser magnitud base. Incluso las unidades de medida se pueden repetir y en algunos casos los instrumentos de medición también se pueden repetir. No sé si queda claro, lo único que no se puede repetir es ya la masa. Si yo uso la masa, ya no lo puede volver a usar en ninguna, aunque todo tenga masa. De hecho, los objetos de alguna manera en algunos de sus componentes tiene masa. Ya no sería correcto poner aquí masa. Aquí tendría que usar otras magnitudes que sean particulares de él, de la esfera sólida, metálica. Entonces, yo lo que le aconsejo es que usted, aunque esto tenga masa, aunque esto tenga otras cosas, usted identifique las más particulares o las más apropiadas de medirle, por ejemplo, al agua, y dejen las más comunes, es decir, magnitudes más comunes como esa masa u otro tipo de valores de longitud, reservadas para aquellas que no le encuentren más cosas que medir, aunque en realidad todos tienen una gran cantidad de magnitudes que identificar aquí. Y después, usted va a completar un cuestionario. Usted va a decir, mire, de las magnitudes que son derivadas, bueno, que las mencione cuáles son y después por qué se llaman así. Luego, ¿cuál es la magnitud que considera que fuera más difícil de medir? No la han medido, ¿verdad? Sino que ¿cuál considera que sea más difícil de medir? ¿Cuál magnitud considera que sería la más fácil de medir? ¿Por qué se busca o se pretende que desaparezcan los sistemas antiguos de unidades y que únicamente nos quedemos con el sistema internacional? Y luego en la parte 5 dice que usted escriba una lista de unidades de sistemas antiguos que se usan aún en nuestro medio. Sistemas antiguos que todavía se usan o sistemas que no son sí, pero que todavía de alguna manera son utilizados en nuestros días. Aquí solo díganme uno y con eso vamos a terminar. Un sistema, una unidad o una magnitud que se use actualmente, pero que no sea tan, bueno, que no corresponde al sistema internacional de medida. Ubiquémonos en algo más específico, digamos, unidades que tengan que ver con la masa. Otra cosa que no sea gramo ni kilogramo, pero que alguien haga referencia a masa o a volumen para decir, no, es que aquí hay
tantas libras en esta unidad y no es tan común. Un ejemplo, y con eso terminamos. Así como les he colocado yo aquí, la palabra legua puede ser cualquier otro que ustedes busquen de referencia de sistemas que son de los sistemas antiguos o que no pertenecen al sistema internacional. Entonces, con esto termina la explicación de lo que a ustedes les corresponde hacer con el laboratorio práctico número 1. Es en grupo. Tienen aquí la descripción de los objetos. Y en el caso del péndulo simple, pueden adicionalmente ver algún otro video que vean, o agarran ustedes un pedacito de hilo y le suspenden en la parte inferior un trozo de borrador y lo sostienen en su mano y lo dejan oscilar, y ahí pueden ver el movimiento que ocurre como tal, para que aprovechen de describir o de colocar aquí las 3 magnitudes que sean más específicas de un objeto que ya esté en movimiento. Entonces esta es la explicación. Entonces el laboratorio me lo van a entregar a lo sumo el próximo lunes. Es decir, a lo sumo el próximo lunes, para que el martes ya no se mezcle con las actividades que tenemos propiamente del martes. Entonces, en el caso particular de analizando lo que corresponde con el calendario, sería para el máximo lunes 18 de mayo. ¿Verdad? O sea, nuestras clases van a ir avanzando regularmente, y el laboratorio, la fecha límite para que ustedes entreguen el laboratorio, o sea, este reporte, uno por grupo, va a ser el 18 de mayo. Ahora, ¿a dónde lo van a subir? Lo suben entonces en Classroom. Ahí voy a habilitar el subir el laboratorio, porque me dijeron la vez anterior que esa es la plataforma que más les facilita para acceder a algunas cosas de estas, así es que eso lo vamos a hacer en Classroom. Ahí van a subir ustedes uno por grupo, nada más, uno por grupo. Me va a subir un reporte, nada más, un solo reporte por grupo. Es decir, si hay 10 grupos, yo voy a tener al final 10 reportes.